El complemento está formado por aproximadamente 20 proteínas o 20 factores, que se van a numerar desde el C1 hasta el C20. Pero lo de mayor relevancia son desde el C1 hasta el C9. Y del cual de todos estos, el más importante es el C3, debido a que se va a activar en las tres vías. ¿Cuáles tres vías? Van a ser la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Estas van a ser proteínas sanguíneas que se encuentran principalmente sintetizadas por el hígado. Estas se van a unir a los anticuerpos, específicamente en el dominio C2, para así poder actuar como opsonisas, que van a facilitar la fagocitosis de los microorganismos. Al complemento van a existir tres vías, como mencioné anteriormente. La vía clásica, la cual va a estar activada por la unión antígeno-anticuerpo. La vía alternativa, que va a estar activada ya puede ser por patrones moleculares asociados a patógenos o por la cantidad de C3 que se encuentra activado. Y por último tenemos que es la vía de las lectinas, que esta se va a activar debido a lo que es la manosa. Así que va a estar activada por la unión antígeno-anticuerpo, formando el inmunocomplejo. Este va a activar a la proteína C1 que se va a fragmentar en C1Q, C1R y C1S. La C1Q va a fragmentar a la proteína C4 y la va a fragmentar en C4A y C4B. La C4B a su vez va a fragmentar a la proteína C2, la C2A y la C2B. Y aquí se forma la convertasa C3, que va a ser C4B, C2A, que esta va a fragmentar a la proteína C3 en un factor C3A y C3B. Este se va a unir para formar la convertasa de C5, que es C4B, C2A y C3B, que esta va a fragmentar a la C5 y va a producir el complejo ataque-membrana, que va a ser C5, C6, C7 y C8. La vía alternativa se va a activar por la presencia del C3 ya activo, y lo que ocurre es que el C3 se va a incidir en C3A y C3B. El C3A se retira y el C3B se mantiene, como ha pasado normalmente. Entonces llega el factor B y forma el complejo C3BA y BB. El factor D va a separar el BA del BB, formando lo que es el C3BB. Luego de esto llega la properdina para estabilizar el C3BB, para que luego se le una otra molécula de C3, formando la convertasa de C5, que va a ser C3BBB más C3. Y sigue luego la vía clásica. De C5 se fragmenta en CA y CB y se forma el complejo de ataque de membrana. La vía de la lectina va a estar iniciada por lo que es la manosa junto con su ligando, que va a ser el activador, que va a ser la lectina ligadora de manosa. ¿Ok? Esto no va a requerir la unión antígeno-anticuerpo y va a seguir la vía clásica a partir de la convertasa de C3. Entonces se une la manosa y su ligando y se va a incidir C4 y C2 en C4B y C4A obviamente, y C2A y C2B. Y así se forma la convertasa de C3, que es C4B, C2A. Entonces, como se vio en la vía clásica, la convertasa de C3 va a fragmentar a C3 y va a formar la convertasa de C5, que es C4B, C2A, C3B. Y esta va a incidir a C5 para formar el complejo de ataque de membrana, que va a ser C5, C6, C7 y C8, para así opsonizarla para su propia fagocitosis.
Las temperaturas corporales bajas y altas van a aumentar o disminuir respectivamente la gravedad de infecciones virales. Por ejemplo, si tenemos una temperatura por debajo de 37 grados centígrados, muchos virus se pueden replicar, pero si las temperaturas son superiores a 39 grados centígrados, la multiplicación puede ser inhibida. La respuesta inmune y la producción de interferón son estimuladas por altas temperaturas. Durante el embarazo, la temperatura corporal va a afectar a la patogénesis y la gravedad de las enfermedades virales por los cambios hormonales, como sucede en enfermedades producidas por la viruela, la hepatitis, la influenza y la poliomielitis. En las hormonas encontramos la cortisona, la cual es una hormona esteroidea o glucocorticoide que va a ser producida por la glándula suprarrenal. Se va a liberar como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Tenemos que la cortisona va a aumentar la susceptibilidad a la infección con poliovirus. Los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio y deprimen la respuesta inmune. También encontramos que la hidrocortisona va a inhibir la producción de interferón inducido por virus, va a estabilizar los lisosomas contra el descenso para que el ácido nucleico viral no sea destruido. Durante el estrés va a provocar una respuesta adaptativa del huésped que va a involucrar el eje hipófisis suprarrenal, las hormonas corticosteroides y el sistema nervioso autónomo que involucra la adrenalina, que van a inducir un efecto dañino. Esto es debido a cambios en el tejido linfóide y daños en el hígado. En las lesiones concurrentes, las infecciones latentes o crónicas con virus son comunes en el hombre y en animales. Las infecciones concurrentes también pueden ser producidas por el virus de la influenza y el sarampión. Cuando sucede un traumatismo, que va a ocurrir durante los primeros periodos de incubación, el efecto del traumatismo van a ser prolongados, por ejemplo, en la amigdalectomía, en la poliomielitis vulvar, estipadas y politraumatismos. El pecado original antigénico se va a definir como el fenómeno en el cual una vez generada una respuesta inmunitaria adaptativa contra un determinado antígeno, al producirse una segunda exposición con otro antígeno relacionado, la producción de anticuerpos se va a dirigir con una mayor fuerza hacia los epítopes comunes en ambos antígenos. A continuación vamos a explicar sobre la epidemiología viral, que va a consistir en el estudio de la transferencia y persistencia de los virus en la población, que va a ser determinado por los factores que influyen en la transmisibilidad, va a depender del número de viriones esparciados en el ambiente, también la duración de este contagio, la inmunidad comunitaria y la infectividad del virus. Otro determinante va a ser los periodos de contagiosidad, que va a depender según la patogénesis. Por ejemplo, los arbovirus durante la epidemia, los virus respiratorios van a ser eliminados 2 o 3 días antes de la enfermedad y los enterovirus son eliminados mediante las heces durante varias semanas. El grado de transmisibilidad, que va a depender de la infecciosidad, generalmente es en enfermedades transmitidas por las vías respiratorias. Y los factores estacionales, los virus respiratorios se propagan más durante el invierno. Tenemos que la incidencia va a medir la probabilidad que una persona sana desarrolle una enfermedad durante un tiempo determinado. También va a representar el número de casos nuevos de una enfermedad en una población durante un periodo de tiempo definido. Mortalidad. Mortalidad es la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Niveles de mortalidad. Alta tasa de mortalidad si supera el 30%. Moderada tasa de mortalidad entre el 15 y el 30%. Baja tasa de mortalidad por debajo del 15%. La mortalidad entonces es el número de personas que fallecen a lo largo de un año en un lugar determinado. La fórmula para calcularla es TM, tasa de mortalidad, es igual a la población total sobre el número de difunciones en un año por 1000, lo cual daría el porcentaje de la tasa de mortalidad. Tenemos que además en el Hospital General de Especialidades del Dr. Abel Gilbert Pontón, servicio de patología cervical y coloscopia, se realizó 246 mujeres mayores de 30 años, se les realizó una prueba de BPH, Linear Array HPV, donde el cual
Las mujeres positivas para algún tipo de VPH incluida en la prueba salieron el 54,5%, aproximadamente 134 mujeres, y las mujeres que salieron negativas para algún tipo de VPH incluidos en la prueba eran 112 mujeres, aproximadamente el 45,5%. Epidemia. La epidemiología investiga las condiciones de salud en las poblaciones humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Tenemos la cadena epidemiológica. Comenzamos con mecanismos de transmisión, por el cual pueden ser directos o indirectos. Los directos pueden darse a través de una mordedura, arañazos, contacto físico y por vía aérea. Y el mecanismo de transmisión indirectos van a ser el agua, los alimentos o suelo y vómitos. La tríada epidemiológica va a constar principalmente del ambiente, agente y del huésped, pero también se toma en cuenta el lugar, la persona y el tiempo. Tenemos que ejemplos de epidemias van a ser la varicela, sarampión, hepatitis A, escarlatina, rubiola y parotiditis. Pandemia. Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen la inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. Pandemias históricas tenemos como por ejemplo la plaga de Atenas, peste antonina, peste negra, la cólera, VIH y actualmente el coronavirus. Tenemos que la viruela como pandemia. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente aprecia. Está causada por variola virus de la familia Poxvirus, y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Los siguientes temas son genética, gen y genoma. Comenzaremos con la genética. Es la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su variación. Entonces es la rama de la biología que estudia los genes. Mendel es considerado el padre de la genética. Siguiente término es el gen. Entonces el gen es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información. Los genes se encuentran en los cromosomas. Y por último tenemos que tener en cuenta sobre el genoma, que es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Introducción a la terminología. Las características observables producto de la expresión del genotipo se va a llamar fenotipo. Por lo tanto, la información genética definida por las secuencias de ácidos nucleicos, que comprende porciones que se expresan en forma de ARN y proteínas y en regiones regulatorias, van a ser los genotipos. El siguiente tema se trata sobre la cepa, tipo, variante y mutante. En primer lugar, se emplean para denominar virus que difieren de alguna manera heredable de un virus parental o wild type. Entonces, el wild type es un virus generalmente cultivado en el laboratorio, del cual se obtuvieron mutantes que se compararán al WT como referencia. Wild type. Entonces tenemos que cepa se designa distintos wild type del mismo virus. Tipo significa o tiene relación al sinónimo del serotipo, y variante significa que indica que un virus es fenotípicamente diferente del wild type. Las bases moleculares de los cambios en los genomas. Comenzaremos con el virus, consiguiente se reproducen células vivas, de ahí producen nuevas copias, de siguiente se reproducen, produce una nueva generación, el siguiente a esto las partículas virales, ARN paterno, y el siguiente a esto la variación de los genomas ocurre por dos mecanismos. Tenemos la mutación y la recombinación.
El siguiente tema son las mutaciones. Son cambios en la secuencia nucleotídica que comprende cambios de un nucleótido por otro. Tenemos las transiciones y las transversiones. Transiciones tenemos que pueden ser una purina por otra purina o una pirimidina por otra. Y las transversiones tenemos que pueden ser de una pirimidina por una purina y viceversa. Además hay que tener en cuenta sobre las inserciones y delecciones. Las inserciones pueden ser de uno o más nucleótidos y las delecciones van a ser la eliminación de uno o más nucleótidos de la secuencia original. Las mutaciones espontáneas. Las mutaciones espontáneas se acumulan en los genomas de los virus produciendo alteraciones en el fenotipo, sujeto a la presión de selección durante la evolución de ese virus. Las mutaciones espontáneas se deben a errores producidos durante la replicación. Tenemos que la mutación puede ser en el ADN o ARN, la mutación del ADN. La frecuencia de mutación en virus con genomas de ADN es muy baja, en nucleótidos de cada 100 a 100.000 millones de nucleótidos polimerizados en una secuencia ordenada de acuerdo al molde paterno del ADN. Esto se debe a que el ADN polimerasa posee una actividad enzimática que les permite corregir los errores de la replicación. Tenemos la mutación en el ARN, esta va a hacer que los virus con genomas de ARN se deban agregar los retrovirus también, que expanden aún más el esquema básico central de la biología molecular, es decir, el flujo de información de ADN, ARN, proteína. Tipos de mutaciones van a ser las siguientes: las letales, que van a significar el cambio de la secuencia nucleotídica o anulación de alguna función esencial; las letales condicionales, que pueden propagarse en condiciones permisivas; las sensibles a la temperatura, que van a ser inactivadas a temperatura no permisiva alta; las sensibles al frío, que van a significar la condición permisiva a temperatura alta. Además, vamos a tener en cuenta los rangos de huésped, que son capaces de crecer en un solo tipo de célula; la resistencia a las drogas, que va a ser la interacción entre la droga y la molécula viral; la delección, que va a significar el resultado de la eliminación de regiones esenciales o no esenciales; el escape de neutralización, que van a significar algunos cambios en las proteínas externas del virión capaz de eludir la neutralización. Además tenemos las interacciones genéticas entre los virus, que cuando dos diferentes viriones infectan simultáneamente la misma célula, puede ocurrir una variedad de tipos de interacción genética entre las moléculas del recién sintetizado ácido nucleico. En este existe interacción real entre las moléculas de ácido nucleico y da origen a cierta progenie que puede tener una herencia diferente a la de la partícula original. Además, vamos a hablar sobre la recombinación, que este nombre se le ha dado al intercambio de segmentos de ácido nucleico entre los virus diferentes pero relacionados de tal manera que el propagarse contiene una nueva combinación de genes. Además es la capacidad de ciertos virus, como los que tienen su material genético segmentado, para poder recombinarse con alguna especie igual a ella. Tenemos la recombinación intramolecular, que aquí entra el intercambio de información genética en una célula; además, dos o más virus con genomas simples y virus grandes, como el adenovirus, posvirus, herpesvirus. Y ahora también tenemos la recombinación homóloga, que dos mutantes que coinfecten una célula. Virus de la influenza. Tenemos 8 segmentos del genoma, los cuales van a codificar a 11 proteínas. 2 son externas y 9 internas. Estas dos externas son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Esta hemaglutinina va a ser la responsable de la unión del virus a la célula y la neuraminidasa es la responsable de su salida, por lo que estas dos son las máximas responsables de la infección y de la respuesta inmunitaria. Y según estas dos proteínas, los virus de la influenza se pueden clasificar en diferentes subtipos
como por ejemplo en el caso del porcino podemos encontrar el H1N1, el H1N2 y al H3N2. En el caso del rotavirus, van a tener un genoma de ARN con doble cadena y 11 segmentos que van a codificar a cada una de las proteínas virales. Tanto el BP4 como el BP7 van a participar en la determinación de los serotipos dependiendo si estos van a ser glicosilados o si son sensibles a la acción de las proteasas. Estos serotipos, como el BP7, van a ser específicos, se van a denominar también como tipos G, es decir, glicosilados, y los serotipos BP4, que son específicos, se los va a denominar como tipos P, que son susceptibles a la separación por acción de las proteasas. Ahora hablaremos sobre la reabsorción de los segmentos genómicos. En los genomas no segmentados, la frecuencia de esta recombinación va a depender de la distancia de los marcadores genéticos sobre el cromosoma. Los virus con genoma segmentado, que están dados por un par de marcadores, la frecuencia de esta recombinación es muy alta, inclusive hasta un 50%, quiere decir que son segmentos distintos, o muy baja, que estos son marcadores sobre un mismo segmento. Cuando se va a comparar con los virus parenterales, se va a conducir a unas variaciones que son bastante bruscas en los complementos genéticos de la protogenia. Los virus de la gripe son responsables de una dramática diversidad antigénica de los distintos subtipos virales, como por ejemplo tenemos a la influencia H1N1, que es también conocida como la influencia porcina, la cual había causado una pandemia en el año 2009. Esta se pudo observar que contenía segmentos de ARN de humano y también de ave, así como también del cerdo de Norteamérica y de Asia. En cuanto a la complementación, esta se refiere a la interacción de los productos genéticos virales que existen en la célula infectada con dos virus, uno o ambos de los cuales puede ser defectuoso. Tiene como una consecuencia la replicación de uno o ambas partículas virales bajo condiciones en las cuales no ocurriría replicación de una forma ordinaria. Cuanto a sus bases de complementación, es cuando un virus proporciona un producto genético en el cual el segundo es defectuoso, permitiendo así la proliferación del segundo virus, y los genotipos de los dos virus van a permanecer sin cambio. Oncogénesis viral. ¿Qué es el cáncer? El cáncer en sí no es solo una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que va a tener en común un crecimiento celular desordenado, es decir, un tumor, y de esta manera una colonización tisular, que quiere decir una metástasis. Pero todo ello va a estar determinado por la acumulación de unas mutaciones que existan en el genoma y también por la alteración de las marcas epigenéticas. Es decir, que el cáncer está considerado como una enfermedad genética. Y la participación de los genes en el carcinogénesis puede seguir dos tipos de mecanismos. Por ejemplo, la mutación, el gen mutado, la proteína alterada, ya sea por la ausencia de esta o la presencia, pero en exceso, o el descontrol del ciclo celular o la represión de la apoptosis, una proliferación anormal o daños tisulares. Las mutaciones que van a afectar esencialmente son protooncogenes y genes oncosupresores. Existen diferentes etapas y características del desarrollo del cáncer. A grandes rasgos, este desarrollo suele agruparse en tres fases con posibles subetapas de difícil delimitación. Es decir, estamos hablando de la formación de un tumor primario, una progresión in situ y luego una invasión y aparición de metástasis o un tumor maligno. Si hablamos de un tumor primario o benigno, que está cuantitativamente se cree que son necesarias cerca de 6 mutaciones para que una célula normal se pueda convertir en cancerosa. Tenemos ahora el cáncer in situ, que esta corresponde a la situación en la que las células del tumor primario no han escapado del tejido donde se originaron y generalmente este va a ser benigno y puede corregirse por una simple extirpación quirúrgica. Pero si hablamos de un tumor maligno, es la etapa que define y caracteriza los cánceres en su progresión o propagación tumoral y esta puede dividirse en varias subetapas de difícil subordinación.
Si hablamos del cáncer in situ, corresponde a la situación en que las células del tumor primario no se han escapado del tejido de donde se originó, y generalmente este tumor benigno puede corregirse por una extirpación quirúrgica. Pero si hablamos de un tumor maligno, la etapa que define y caracteriza los cánceres, su progresión o propagación tumoral, puede dividirse en varias subetapas y es de difícil subordinación. Es decir, que puede considerarse una neoplasia maligna si afecta a los vasos sanguíneos, a los músculos, a los nervios críticos y si existe un escape celular o una invasividad, una vascularización o una angiogénesis y una formación de tumor secundario o una metástasis. Si hablamos de una célula normal, va a existir unas integrinas, que son proteínas receptoras de las células vecinas, la cual va a permitir la adhesión de célula a célula. Y también son proteínas fibrosas de la matriz extracelular que también permiten la adhesión, pero esta de célula a matriz. Pero si estamos hablando de células cancerígenas, esta adhesión se va a ver alterada y van a existir unas enzimas proteolíticas que son metaloproteasas de matriz extracelular, quienes van a destruir a la matriz extracelular y por lo tanto van a permitir o van a provocar un desprendimiento de la célula y de esta manera van a invadir a otros tejidos. Es decir, que va a haber un escape celular o una invasividad. En cuanto a la vascularización o angiogénesis, se requiere la formación de nuevos vasos sanguíneos para el crecimiento tumoral, junto con agentes angiogénicos y células endoteliales. Forman una nueva red de venas, arterias y capilares que aseguran la llegada de oxígeno y nutrientes al tumor, favoreciendo la migración de células cancerosas al torrente sanguíneo. ¿Cómo funciona la angiogénesis? Primero, la célula requiere de un pequeño aporte de sangre para seguir desarrollándose. Luego, pasando un tiempo prolongado, el tumor emite una señal química para que se formen nuevos vasos sanguíneos. Los nuevos capilares rodean al tumor, estimulando su nutrición y crecimiento. Sin embargo, va a haber un bloqueo de circulación que mata al tumor por falta de oxígeno y nutrientes. En cuanto a la formación de tumor secundario o metástasis, mediante la invasión o diseminación celular, las células del tumor primario pueden fijarse en tejidos normales para multiplicarse y diferenciarse en ello, dando lugar al llamado tumor secundario o metástasis. Con respecto a las mutaciones de proto-oncogenes, el oncogen es la forma mutada de un gen normal que causa cáncer como consecuencia de una ganancia de función de la proteína expresada por el gen. En cuanto a la mutación de genes oncosupresores, son genes que causan cáncer como consecuencia de una mutación experimentada por la forma normal. Son aquellos llamados también como genes supresores de tumores porque su acción es contraria a la que ejerce el oncogenes, aunque la ejerce por un mecanismo distinto. Por ejemplo, el gen normal protocongen, en su expresión normal, utiliza una proteína normal, en la cual si hay un estímulo, la proteína actúa. Si no hay un estímulo, la proteína no actúa. Su función normal es el control positivo de la proliferación celular o el control negativo de la apoptosis. Pero si este gen se muta, va a ser un gen mutado oncogen, en la cual la expresión del gen va a poseer una proteína oncoproteína, donde la proteína, si hay un estímulo, la proteína actúa, y si no hay un estímulo, la proteína sigue actuando, en la cual da como resultado la actividad excesiva y no regulada, la que provoca el cáncer. Con respecto a los tipos de protooncogenes, se han identificado aquellos que codifican proteínas muy diversas, como aquellos como factores estimuladores del crecimiento celular, donde la mutación oncogénica origina una producción excesiva del factor proteico o una mayor actividad de este. En cuanto a los receptores de factores de crecimiento o de hormonas, es la forma oncoproteica del receptor, que puede ser aquella con una conformación que la mantiene activa, aunque no se le una ligando. Las proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de traducción de señales. Aquí la mutación hace que el oncogen exprese una proteína que se mantiene activa sin necesidad de que llegue la señal. En cuanto a los factores de transcripción, son aquellas que controlan la expresión de los genes, que codifican a su vez proteínas implicadas en la señalización. Y por último, las proteínas responsables de la actividad directa del ciclo celular o de la inhibición de la apoptosis. Los oncogenes son respectivamente expresan las proteínas en mayor cantidad o en función aumentada. Con respecto a los tipos de genes oncosupresores, encontramos aquellos factores inhibidores del crecimiento celular, donde la mutación del gen oncosupresor corresponde a la anulación de la funcionalidad de la proteína sintetizada. En cuanto a los receptores de estos inhibidores o de hormonas que frenan el crecimiento celular, la forma mutada del gen oncosupresor
codifica una proteína insensible a su ligando o que no transmite la señal al interior de la célula. La proteína citoplasmática que interviene en el sistema de traducción de las señales va a acoplar a los receptores anteriores. La situación varía según la función concreta de la proteína. En cuanto a los factores de transcripción que dirigen la expresión de genes cuyos productos proteicos frenan el ciclo celular o producen apoptosis, la forma mutada del gen oncosupresor expresa una proteína no funcional. Y por último, la proteína que frena el ciclo celular o produce apoptosis. El gen mutado no expresa la proteína o da lugar a una forma no funcional. Alteraciones causadas por el cáncer. El proceso canceroso ejerce una influencia directa sobre la propia célula y su densidad. Este efecto se conoce como local. Existen varios, como por ejemplo la obstrucción de vasos sanguíneos, comprensión de tejidos, destrucción celular, daños del sistema nervioso, infección, necrosis y eventualmente la muerte del paciente. En cuanto al proceso canceroso, que va por la totalidad del organismo, o es decir, el efecto generalizado o sistemático, encontramos aquellos que varían de la secreción de las moléculas reguladoras, como se observa en muchos cánceres tanto de tejidos endocrinos típicos como no endocrinos. Los marcadores tumorales son cualquier sustancia relacionada con la existencia o ausencia de un tumor en líquidos biológicos, en especial el plasma o el suero. Son de naturaleza molecular muy heterogénea, las más comunes tienen función hormonal o enzimática o presentan características antigénicas. Su aparición puede deberse a alteraciones de la morfología celular, del citoesqueleto, de la superficie de la membrana, de todo tipo de parámetros bioquímicos o de la dotación cromosomática. En cuanto a los grupos de marcadores tumorales, encontramos los marcadores tumorales de secreción o marcadores clásicos, incluso las citocinas o mediadores solubles de origen celular. Marcadores tumorales de secreción o marcadores clásicos. Pueden clasificarse en función de los factores. Pueden ser tisulares, metabólicos, fisiológicos, metodológicos, que determinan su concentración en líquidos biológicos, principalmente en la sangre. También puede clasificarse en función del material biológico, en el que pueden estudiar como marcadores séricos, urinarios, de líquido cefalorraquídeo y de metástasis ósea, como por ejemplo el cáncer de útero, que tiene un antígeno asociado al carcinoma de células escamosas, en la cual la glicoproteína se aísla del carcinoma del cuello uterino, presente en suero y especificidad como un marcador epidermoide.
Acerca del virus del papiloma humano, es un virus oncogénico. El virus puede penetrar a través de las microvariaciones y así acceder a las capas basales del epitelio. Va ingresando y discapacitando, el genoma viral va a migrar hacia el núcleo celular y así establece la infección, que puede ser latente, donde el virus está presente pero no muestra signo citopático, o productiva, donde el virus comienza a replicarse de forma independiente de la división celular. Mientras ocurre la maduración del epitelio, el virus se va multiplicando y finalmente la descamación de estas células contienen viriones, que sirve como vector de transmisión de la infección. La infección productiva muestra signos citopáticos como la colocitosis, la hiperplasia, la acanthosis y la disquerotosis, entre otros. Con respecto a los tipos de virus del papiloma humano en diferentes lesiones, encontramos aquellas que se localizan en la piel y provocan lesiones asociadas como la verruga, la epidermoplasia verruciforme, que provoca cánceres como el cáncer escamoso. En cuanto al tracto anogenital, encontramos las lesiones como el condiloma acuminado, que es de bajo riesgo y alto riesgo, y el cáncer encontramos el carcinoma escamoso y adenocarcinoma. En cuanto a la conjuntiva, no encontramos lesiones asociadas ni cánceres. En cuanto a la cavidad oral, encontramos la hiperplasia epitelial focal y ningún tipo de cáncer. Y en la amígdala encontramos el carcinoma escamoso. Y en la laringe encontramos las lesiones asociadas como el papiloma. Con respecto a la epidemiología y patogenia del papilomavirus, se clasifica en lesiones cutáneas y lesiones anogenitales. Las lesiones cutáneas se caracterizan por hiperplasia de las papilas dérmicas, las verrugas son generalmente benignas y regresan espontáneamente. En el 30% de los casos, las lesiones, en especial las más expuestas a la luz solar, pueden evolucionar a cáncer de piel luego de un periodo de 20 años. Las lesiones anogenitales, como verrugas o condilomas anogenitales, afectan genitales externos, asociados preferentemente al virus del papiloma humano 6 y 11, que se hallan en forma episómica. En cuanto a las lesiones preneoplasmáticas de distinto grado, puede ir entre bajo grado y un alto grado. El carcinoma invasor puede ser escamoso o glandular. Por último, el virus del papiloma humano en la génesis del cáncer. Los cánceres de cérvix están precedidos por la infección con virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico. En casi el 100% de las biopsias de cáncer de cérvix se han detectado de ADN de virus del papiloma humano de alto riesgo, principalmente los tipos 16 y 18. Los virus del papiloma humano poseen cogénesis virales como el E6 y el E7 con capacidad transformante. Son importantes en la estimulación de la proliferación y la transformación celular. En las lesiones preneoplasmáticas graves y los cánceres, el ADN viral se encuentra integrado al genoma de la célula infectada. Los oncogenes virales son E6 y E7 se expresan. Esto conduce a la síntesis de ARN mensajeros virales y corresponde a la oncoproteína E6 y E7. Las oncoproteínas virales interfieren con proteínas celulares supresoras tumorales. La E6, E7 de los virus del papiloma humano de alto riesgo presentan in vitro la capacidad de unirse con la elevada afinidad y degradar las proteínas celulares supresoras tumorales como la P53 y PRB. Las proteínas virales E6 es capaz de estimular a la telomerasa. Es una enzima de la célula que promueve la extensión de la porción final de los cromosomas. Con la incorporación de las secuencias específicas, esto dificulta la finalización de la replicación del ADN, conduciendo a una proliferación celular indefinida. En las células somáticas normales, la telomerasa está inactiva y los telómeros se van acortando en las secuencias pasajes. Por el contrario, en las células geminales y en los tejidos neoplásicos, la telomerasa está activa, estabilizando la longitud del telómero. Se ha demostrado que la proteína E6 del virus del papiloma humano es capaz de inducir a la actividad de la telomerasa.